Quiero darle las gracias a todos ustedes, por supuesto, porque esta convocatoria, antes me decía José Carlos, que ha sido una muy buena convocatoria, y es verdad que les agradezco muchísimo a todos que hayan estado aquí. Bueno, este es un documento que se ha convertido en una fuente de análisis importantísima, ¿no?, para comprender la evolución de la economía canaria. Ya llevamos cinco publicaciones, ya empezamos a tener un histórico importante y hemos hecho un esfuerzo y en los próximos meses presentaremos también ya un informe pormenorizado isla a isla. Iremos a cada una de las Islas Verdes a presentarlo con los datos de La Gomera, los datos de La Palma, los datos del Hierro, y también haremos la presentación de los datos de Tenerife, porque creo que es importante no solamente que tengamos los datos de toda la economía canaria, sino que de alguna manera nos pueda servir de un soporte para un cuadro de mando para la economía insular, que al fin y al cabo es la que compone, por nuestro hecho insular, toda nuestra economía. Nos preocupa en este informe cómo sigue creciendo el porcentaje del peso del sector público en la economía, no solamente en la economía nacional, sino en la economía canaria. Cada vez el porcentaje va subiendo, el gasto público ya está por encima del 50% y el ingreso público no llega al 47%. Eso, como ustedes saben, se está financiando todo con cargo a déficit y, a su vez, a deuda pública. Tenemos ahora mismo una amenaza sobre la economía global, pero que, como saben, subirán los tipos de interés en breve, no solamente porque el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, sino que poco a poco también nos ha informado que va a ir subiendo los tipos de interés y que además ya no compra deuda, por lo cual tendremos que salir al mercado privado. El mercado privado tiene su prima de riesgo y la prima de riesgo, pues por cada punto que vayamos a pagar, como saben, solo en el sector público va a tener un coste de 14.000 millones de euros anuales, por lo cual, de alguna manera, hay que quitarlo del presupuesto y o bien con cargo a los impuestos, a una subida de impuestos que saben que nosotros como empresarios estamos en contra, o bien con la reducción de gastos que creemos que tiene colchón la Administración Pública del Estado, porque en un informe presentado por COE hace poco, hace 2 o 3 semanas, lo cifraba en cerca de 80.000 millones de euros y creemos que es importante que vayamos empezando a trabajar no solamente en reducir gastos, sino en ser más eficientes. También es cierto que el consumo de los hogares ha estado parado, ha estado en una situación de falta de confianza y las tasas de ahorro han subido bastante. Ahora nos dirá seguramente Juan Ramón algo sobre ese tema. Y eso pues también se detrae del mercado del consumo interno, lo cual toda esa bolsa de dinero que está ahí tenemos que ver cómo la dinamizamos, pero también cómo la dinamizamos sin que genere una tasa de inflación más grande, tanto en primera ronda, que ya no la podemos evitar porque viene de fuera, sobre todo por la materia prima y la energía, sino también por un consumo que ha estado hiperestimulado y que si ahora se reestimula, vamos a decirlo así, pues saliendo al mercado todos esos ahorros, podemos tener algún conflicto más largo en el tiempo con la inflación. También es cierto que todas estas incertidumbres tenemos, y en eso somos especialistas los empresarios, tenemos que intentar convertir esos problemas en oportunidades. Y ahí es donde están los riesgos. El otro día leía algo de Warren Buffett que decía que no conocía a nadie que no haya invertido en la época de crisis para intentar sacar adelante sus inversiones. Y es verdad, donde se producen las grandes oportunidades están en los momentos de crisis, en los momentos en que hay un desfase entre la evaluación real del valor de las empresas y las cotizaciones o los precios que tienen en el mercado. Como situación, digamos, o como resultado de toda esta situación, nos hemos encontrado con una caída importante de la renta per cápita de Canarias. La renta per cápita de Canarias en este informe ya nos avisa de que es el 73% de la renta nacional. Eso es muy complicado de solucionar porque nuestras rentas son bajas, porque tenemos una renta per cápita, como saben, en torno a los 19.000 euros, la media española está en 24.000, y subir eso no se hace de la noche al día, porque o se suben por rentas empresariales o se suben por salarios. La otra opción que nos queda es ser eficiente o buscar una manera de ser más productivo, pero no está el mercado precisamente para estar, digamos, teniendo grandes
digamos, alabanzas, ¿no?, a la situación que vamos a tener en los próximos meses. De alguna manera tenemos que ser conscientes de que también esto lo sacamos mejor, y teniendo esos porcentajes también de la administración pública tan altos, una colaboración público-privada. O sea, la administración no nos va a sacar de esto, ni los empresarios solos tampoco. El otro dato que nos llama muchísimo la atención es que la inversión extranjera en Canarias ha pasado a ser solamente el 0,3% del total nacional. Si la economía canaria, como ustedes saben, estaba en torno al 4%, después de la caída del PIB del COVID está en el 3,4%, hemos caído en la atracción de inversión extranjera de una manera brutal y tenemos que recuperarlo. Tenemos las herramientas, tenemos un régimen económico fiscal muy bueno, pero no terminamos de buscar soluciones. Nosotros entendemos que las soluciones no están solamente en las oportunidades económico-fiscales, sino que hay unos intangibles que hay que buscar soluciones, como es la economía sumergida, como es el exceso de burocracia, y eso nos está a todos alejando a la hora de traer inversiones. Ahí tenemos los datos de la Zona Especial Canaria o de Proesca, donde las captaciones y autorizaciones de empresas son importantes, pero luego a la hora de registrarlas como definitivas no terminan de cuajar. Y eso no es porque el capital que había se haya fumado, sino que cuando lo han intentado poner en marcha se le ha disuadido por ese largo tiempo que hay entre que concibes la idea y la puedes poner en marcha. Eso tenemos que hacer un gran pacto, digamos, en Canarias de eliminación, de mejora o de mejora de la eficiencia de la carga burocrática, y seguiremos demandando este tema encima de todo. No nos olvidemos también que tenemos que la inflación no solamente influye en la merma, digamos, de la renta disponible de las familias o en el estrechamiento de márgenes empresariales cuando no podemos repercutirlo en los precios, sino que también las grandes inversiones globales, no solamente las que se dan en Canarias, están en cuestión en cuanto que las tasas de retorno no son las mismas con una inflación del 0, del 1%, a de un 7, un 8, un 6, un 4, un 10%. Entonces, todo eso es una situación en una sencilla matriz de AFO bastante complicada, pero también es cierto que si alguien tiene que sacar adelante este tema somos nosotros. O sea que nosotros le ofrecemos los datos, le ofrecemos, como siempre, el apoyo de la Confederación para defender los intereses de los empresarios ante la Administración y ante los sindicatos y ante las instituciones, y luego cada uno de ustedes lo que le deseamos es suerte en todos los proyectos, que es lo que debe ser. Si te parece, Juan Ramón, nos podías dar también tu perspectiva antes de darle la palabra ahora. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, que antes pensaba que me lo había... Funciona. Oye, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Para nosotros es una satisfacción desde el minuto 1 cuando se puso en marcha la economía canaria en gráficos, poder participar y poder colaborar. Y recuerdo el primer día que nos vimos con el secretario general y con el presidente sobre la primera sesión y cuál era la parte conceptual. Respecto al informe, y antes con alguno de ustedes lo estaba hablando, el informe yo creo que permítanme, como no lo hemos hecho nosotros directamente, desde mi humilde punto de vista es el mejor informe que podemos tener de la economía canaria en 2021, 2019, 18, por dos motivos. Primero, por la simplicidad. No la simplicidad del análisis, que es un análisis profundo, sino la simplicidad de la explicación, la simplicidad de los gráficos y también, por qué no decirlo, la simplicidad a veces de los datos que están puestos de una forma muy ordenada y que pueden servir, primero para nosotros como empresarios, para tomar decisiones. Yo lo utilizo, nosotros lo utilizamos con mi equipo directivo para tomar determinadas decisiones en cada uno de los momentos. Tenemos servicios de estudios, tenemos el Instituto de Estadística, pero es verdad que de una ojeada te permite tener una percepción sobre determinados temas que tienes que valorar. Te permite, en segundo lugar, poner datos a percepciones. Y antes también lo hablaba con alguno de ustedes. A veces las percepciones es
tenemos una burbuja inmobiliaria, puede salir en determinados medios y dices, oye, vamos a ver si tenemos una burbuja inmobiliaria o no. ¿Y cuántas viviendas entregamos en Canarias en el año 2012? Hablo de memoria, 30, bueno, lo podemos mirar porque lo tengo marcado aquí. 30.000 viviendas. ¿Cuántas entregamos el año pasado? 3.500. Dices, hombre, pues no tenemos una burbuja, tendremos otros problemas, pero ese no está ahí. Y nos sirve sobre todo para nosotros, y yo recojo las palabras del presidente de don Pedro, para tener esos datos para cuando tienes que invertir y te aprieta a veces pues el zapato, la corbata, y con los datos es un calmante extraordinario para, a la hora de tomar una decisión, estar razonablemente seguro, que nunca lo estás, porque el riesgo cero no existe ni con la deuda pública que nos habían enseñado, pero estar razonablemente seguro de que tomas una decisión que puede tener éxito en el futuro. Sirve también, y a veces nos olvidamos, para nuestros estudiantes. Sé que se ha consultado, sé que se utiliza en nuestras universidades para hacer a veces trabajos de cercanía, más que trabajos teóricos sobre la macroeconomía en el mundo, la macroeconomía en España. Vamos a hablar de Canarias y vamos a ver cuál es la proyección que usted pueda hacer según tenga el profesor de cada una de las universidades que tenemos en Canarias. Esto yo creo que es una parte muy, muy importante y tan solo por el valor intelectual que tiene, yo creo que vale la pena. Tiene un valor económico que es la ayuda en la toma de decisiones de una forma rápida, sencilla y ordenada. Lo puedes buscar por determinados ámbitos, puedes echar para atrás y ver en el año 2013 qué es lo que pasó en el 2017, o ver cuál era el nivel de deuda que teníamos los canarios en el 2018, que eran 58.000 millones, y dices, ¿y ahora qué hemos hecho? En Canarias, los canarios, pues hemos reducido nuestro nivel de deuda de las empresas, lo han reducido los particulares y no lo han reducido las administraciones públicas. Y esto es un dato, no es una opinión, es una decisión de política económica que no me corresponde a mí valorar, pero es un dato. Eso yo creo que ayuda a tener esa visión para pensar en el futuro de una forma mucho más racional y profesional en este ámbito. Luego hay otra parte que es la realidad que estamos viviendo, donde aquí alguien me decía antes esto de VUCA, de la realidad que hablaban de volátil, compleja, ambigua, que eran las iniciales en inglés, ahora han encontrado otro nombre que dice que es frágil, incierta, no lineal, estoy intentando recordar, y ansiosa, y ansiedad. Pero esto es porque el entorno cambia a una velocidad tremenda. Los datos que tenemos nos permiten tener una visión más o menos razonable de lo que ha pasado, pero es verdad que el entorno que tenemos tiene una incertidumbre enorme, brutal. Y sobre todo porque cuando se cerró la primera parte del informe de la economía canaria en gráficos, pues todavía no estábamos con una guerra en la tercera década del siglo XXI en Europa. Jamás hubiéramos pensado que eso se iba a producir y nos está produciendo todo esto que ustedes conocen muy bien. La inflación de segunda ronda, que es la que habíamos estudiado toda la vida, le llamábamos diferente en la universidad, pero ahora todo el mundo le llama la inflación de segunda ronda, que es el efecto que tiene luego sobre todos los ámbitos y en nuestro caso también. Pero todo esto, además lo de la inflación, es un aspecto que ya venía con recorrido de antes de la situación de guerra que estábamos viviendo, en un viaje de La Palma a Tenerife con nuestro antiguo presidente. Estuvimos, como el viaje era tan largo, nos dio tiempo para hablar de muchísimas cosas y estábamos hablando precisamente, y era antes de la situación de inflación, de la situación de guerra, de esta situación de inflación. Respecto a los tipos de interés, no rehuyo el trapo que me has tirado encima de la mesa. Respecto a los tipos de interés, yo creo que se está produciendo una normalización
de los tipos de interés. Lo que no era normal era lo que hemos vivido en los últimos 7 años. Hay que recordar que desde el año 2017 estábamos en una situación totalmente anormal, que se ha ido acentuando por diferentes motivos, y el último fue por la pandemia, donde quizá no era ni mucho menos la situación más adecuada para volver a esa normalización. Y ahora sí que por determinados motivos, además presionados por una situación ya de cuellos de botella en las cadenas de suministro, todo esto que ustedes conocen, de las dificultades de suministro de combustible, etcétera, y de la reducción de proveedores, en el caso de Europa especialmente, ha generado una situación inevitable de normalización, donde sí que es verdad que va a tener un coste sobre el erario público, va a tener un coste sobre las empresas en la parte de deuda, porque la banca también tenemos deuda y también nos va a suponer un coste, pero también yo creo que es una situación, porque ahora estos días, y como están en los datos, lo comparaban con una situación de los años 70, y lo han visto por ahí algunos de los artículos, que cuando hubo la crisis de petróleo anterior y además con una inflación que se enquistó y que además generó esa espiral que duró durante muchos años. Pero olvidamos también que la realidad hoy es, en el mundo, es bastante diferente a la de los años 70. En los años 70 las acciones concertadas de los bancos centrales no existían, porque el Banco Central, el Banco de España era el Banco de España, el Banco de Francia era el Banco de Francia. Cada uno de los países tenía una relación diferente y actuaba protegiendo sus intereses patrios con una visión muy cerrada. La realidad que tenemos en este momento, y esa sí que es la que vemos nosotros desde nuestra área de estudios y luego también por la realidad que tenemos a veces con las oficinas y las inversiones que podamos tener fuera de España, es que no es exactamente igual. No es exactamente igual y probablemente veremos reacciones diferentes a las que a veces intentamos copiar o ver qué es lo que pasó en los años 70. Primero por la potencia de fuego que tienen, para entendernos, los bancos centrales de los diferentes bloques de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón o del Reino Unido, que es diferente. Esa es la primera. Y segundo, porque como vimos durante la pandemia, la reacción fue totalmente diferente a la reacción de los bancos centrales en la crisis financiera. Yo creo que se aprendió muy bien qué es lo que había pasado durante la crisis financiera, la demora en tomar resoluciones, los problemas que generó, y se actuó de una forma diferente. Mayor o menor acierto, pero se consiguió reducir el enorme impacto de una situación totalmente inesperada y que nadie de los que estamos aquí sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar. Yo creo que ante esta nueva situación que nos encontramos ahora, también, porque todos los análisis que hay solo hablan de lo que va a haber, y dicen, no, pero es que luego es que el otro equipo también juega, haciendo un símil futbolístico. El equipo de los bancos centrales europeos también juega y también tomará unas medidas determinadas, que esperemos que sean muy acertadas, para gestionar esta situación, sobre todo para generar un poco de tranquilidad, porque a veces sí que detectas determinados titulares o determinados mantras que se generan y se genera un estado de opinión de una situación gravísima a corto plazo. Y dices, bueno, no es exactamente así. Es verdad que es preocupante, es verdad que tenemos por delante un gran problema, que es la inflación. Es verdad que la inflación, el principal beneficiario de entrada va a ser las haciendas públicas, porque no se deflacta lo que van a pagar los españoles y van a ser los primeros que van a ser beneficiados. Siempre ha sido así. Cuando hay inflación, el más beneficiado es la Administración, que no digo que sea el beneficiario, pero que es verdad que si no se deflacta eso genera mayor pago por parte de las familias, de los empresarios, y eso es menor dinero en circulación, eso es menor dinero en inversión, menor dinero en consumo. Y por nuestra parte, yo creo que nada más, nosotros somos muy conscientes y participamos en el dibujo y en el diseño desde el inicio de la economía de Canarias en gráficos. Primero porque
pensábamos y pensamos y estamos convencidos de que es un gran documento, que es un documento que ayuda a los empresarios y a otros ámbitos de la sociedad. Y luego porque al final nuestro más de 1.100.000 personas que confían en nosotros en Canarias, pues nos generan esa responsabilidad añadida de trabajar para todo aquello que pensemos que pueda ser interesante para la economía de Canarias. 120.000 empresas que confían en nosotros también nos hacen acreedores y responsables de una acción muy directa en cualquier ámbito que tenga que ver con el crecimiento de la economía en Canarias, desde luego desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del asesoramiento y desde el punto de vista también pues, de trabajar con las organizaciones que representan al empresariado de Canarias. Por mi parte, nada más. Yo creo que lo más interesante ahora, presidente, es hacer cualquier explicación de lo que tenemos aquí, que hay datos muy curiosos. Sí. Pues Blas, si te parece, porque tenías también alguna cosa más que hacer y no nos queremos quedar sin tu palabra. Pero no voy a dejar de contestarle. No es el caso. Muchas gracias, presidente, por invitarme o invitar a la Consejería de Economía y estar yo representando la valla aquí del Gobierno de Canarias. En cualquier caso, decir que con respecto a este tipo de estudios, desde luego lo único que nos viene a ayudar a tomar decisiones también a las administraciones, ¿no? Y agradecer ese grado de certidumbre o de certeza, perdón, de ese grado de certeza a la hora de tomar una serie de reflexiones que tenemos que hacer nosotros en nuestra economía canaria, sin hablar de otras grandes cuestiones, sobre todo en Canarias. Es cierto que son decisiones distintas, como se estaba diciendo ahora por parte de Juan Ramón, distintas que se ha tomado desde la Unión Europea para ayudar a un contorno totalmente distinto. Nada tiene que ver esta situación de crisis como la que sufrimos en el momento pretérito del 2009. Desde luego que así no. Lo que sí me parece a mí, y lo quiero hablar en voz alta, creo que en esta ocasión ha habido una reflexión conjunta de todos aquellos actores que tienen la posibilidad de tomar las decisiones, es decir, la Unión Europea está tomando decisiones de forma conjunta y muy ágiles, que pudieran tener mayor o menor alcance, pero en cualquier caso se están tomando decisiones para ayudar en el entorno, no dejar aparte del entorno, ¿no? Lo digo a colación de lo que decía don Pedro Afonso hace un instante, que decía Warren Buffett y lo citaba, ¿no? Warren Buffett también citó en su momento, cuando baja la marea, se ve quién tenía ropa de baño, ¿no? También lo ha dicho, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que eso nos viene a todos para reflexionar en una economía débil, en este caso débil desde el punto de vista de no tener la Canaria, de no tener pues otros elementos de soporte como puede tener cualquier economía continental desde el punto de vista de la cadena de producción global, ¿no? De producir, distribuir o incluso de tener ese encaje. En cualquier caso, lo que sí es cierto, y nosotros en la reflexión que hacemos desde la Consejería de Economía, que también se ha hablado aquí, tanto por Pedro como Juan Ramón, con respecto al tema de los impuestos. Es decir, se ha creado un mantra y se ha creado una explicación sobre la subida tributaria precisa para poder pagar esa deuda pública, ¿no? Que en el caso canario es paradójico, ¿no? Porque las administraciones públicas canarias del 2012 no se pueden endeudar. Por lo tanto, se tomó una decisión en su momento, ya estamos hablando de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y por tanto lo que sí que hay en las administraciones públicas canarias es exceso de dinero en entidades financieras que en muchos casos tributamos por tener esos pasivos en la entidad financiera. Sí, por lo tanto, estamos pagando unos tributos que lo están recibiendo las administraciones locales, que luego no se te permite gastar, que sí es cierto que este año 21 y 22 se han suspendido esas reglas fiscales y parece ser que en el 23 también. Entonces, exigir a las administraciones canarias que esa hucha que se tiene de ahorro de aquellas decisiones económicas en su momento, que era la receta que se tomó en su día, que se le permita y se le facilite para poder invertirlo y gastarlo, eso sería una gran ayuda y desde luego en estos momentos con esta inflación, que como bien se ha dicho aquí, como todos sabemos, fruto de ese ahorro, tanto de empresas como de ciudadanos, por tener este año 2020 y 2021 la no oportunidad de seguir usando nuestros ahorros para pagar nuestros compromisos, llámese hipoteca, llámese emprendeduría o lo que fuera. Y por lo tanto, es cierto que ya se viene observando y se viene viendo desde el año pasado, quizás el mes de septiembre ya se estaba viendo, por lo menos así lo veíamos nosotros en los datos que
humildemente trabajamos, que ya se está produciendo una inflación, incluso un incremento en este caso para Canarias, del coste o sobrecoste del abastecimiento, ¿no?, propio. Ya veníamos hablando, o sea, el coste de contenedores ya no se viene desde ahora, se viene viendo ya el coste desde el año pasado con total certeza. Es cierto que, bueno, que países como en este caso Estados Unidos, inflaciones que no se habían visto en los últimos 30 años, pues estaban por encima del 7 o el 8%, incluso el Banco de Inglaterra, o incluso, como se ha dicho, que las grandes corporaciones financieras, llámese la Reserva Federal o llámese el Banco Central Europeo, pues están hablando de subir tipos de interés, y como Juan Ramón estaba diciendo, quizás hay mucha liquidez en el mercado y que es probable que en esta ocasión pues tengamos que, obviamente, la guerra no vino a ayudar, ¿no? El aumento de las materias primas no ha venido a ayudar en absoluto, pero desde luego sí que me gustaría entender o ver o dar datos de la economía canaria en la que los datos iniciales sí que prevén un crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Pero es cierto que si tomamos datos del año 2020, donde caímos muchísimo, donde realmente caímos casi, depende de diferentes estudios, pero casi 20 puntos, pero estamos hablando de cada punto de aquel del año 2020 vendría a significar 400 millones de euros, es decir, en riqueza en empresas y en familias. Y otras instituciones, que incluso la COE, que ha hecho sus propias previsiones para el crecimiento de este año, se ha tomado como referencia básicamente ese 2020. Pero si vamos a recuperar nuestra parte de economía, y sobre todo es recuperarla a través del sector servicios, que es la industria turística, la que nos va, o lo que nos ha ido permitiendo mantener este nivel de vida, tenemos que pensar, y aquí voy concluyendo, en el que la Administración debe de ir tomando las decisiones conjuntamente con la empresa, con este caso, con este tipo de estudios para poder tomar decisiones con respecto a nuestro régimen fiscal, ¿no? Estamos hablando del REA del año 72, ha habido modificaciones posteriores, incluso la COE hizo algún estudio que he tenido oportunidad de ver estos meses, el señor Granel, a principios de 1990 y algo, incluso nuestra RIC o REF del año 94, era una decisión coyuntural que existía en aquel entonces. Veníamos de otra crisis, la del año 89, que era totalmente distinta, otros acuerdos entre Solves y Mauricio como consejero del Gobierno de Canarias, que pudieron ser la medicina o el remedio a la enfermedad de Canarias en aquel entonces. Y por lo tanto debemos de reflexionar, que debemos hacer en qué es lo que queremos como empresa, si podemos ser más competitivos, si podemos realmente exportar la posibilidad de nuestra empresa fuera del territorio canario, y si realmente ciertos instrumentos de bonificación fiscal, y lo digo aquí para que no haya dudas, quizás no nos estén ayudando a lo que consolidar o fortalecer empresas. Y digo un dato concreto, la RIC, la Reserva de Inversiones en Canarias. Es un dato, es un elemento que ayuda al empleo, que ayuda al empresario, que ayuda a emprender, pero quizás a lo mejor si tuviéramos que hacer algo o combinar esas modificaciones de la RIC, por ejemplo, como un sistema irlandés, donde no vuelves otra vez a tributar por esas percepciones de dividendos, quizás hiciéramos mucho más fuerte a la empresa para la inversión y, por supuesto, al empresario, y no tuviéramos que estar, obviamente, tirando o contribuyendo a algo que en cualquier caso estamos hablando de por encima del 44%, que eso ya es, en este caso desde el punto de vista de recaudación de Hacienda, entre impuestos y sociedades, ya es como se diría, como dice la Constitución, que no puede ser confiscador, correcto, muchas gracias. Y yo creo que por encima de ese 40 y pico %, para una región como la nuestra, ultraperiférica, que necesitamos y precisamos todo, creo que en esa línea deberíamos de trabajar juntos. Y con dos apuntes últimos, que la eficacia y la eficiencia, totalmente de acuerdo, es decir, un territorio como el nuestro en el que obviamente es escaso absolutamente los recursos, tanto materiales o incluso territoriales, creo que se ha ganado la batalla o han ganado la batalla otras afirmaciones más mediáticas, ¿no? Desde el punto de vista de que somos, o que se ha consumido en ciertos sectores, o que somos consumistas, o que realmente no estamos aportando valor, turísticamente hablando, y me refiero, por ejemplo, al ámbito turístico. Ahora se debate la capacidad de carga nuevamente, esa capacidad de carga de la ley del suelo del año 2000, cuando se quiso intentar por parte del Gobierno de Canarias
en el año 2009, una ley de medidas urgentes para la reactivación económica en Canarias, pues nos ha costado cerca de 500 millones de euros en sentencias recientemente publicadas. Por lo tanto, cuando se legisla sin fundamento y con prisa y queriendo pues probable que se esté haciendo mucho daño a nuestro territorio. Por lo tanto, hay que analizar eso también. Es verdad que esto la publicación sobre datos y perspectivas económicas, sobre renta, etcétera, pero que te conllevan ese tipo de decisiones también a minorar esa renta, porque si tienes un 40% del empleo lo produce la actividad turística y no eres capaz de poder aumentar esa rentabilidad en venta, pues probablemente no puedas aumentar el salario. Y si no puedes aumentar el salario, pues también puede ser que en los próximos años, como algún que otro estudio todavía, como le decía el presidente antes de comenzar, por ahí nos indique que nuestra comunidad autónoma, en cuanto a nivel de renta de las personas, pues pudiera tener menos capacidad todavía de adquisición. Y por lo tanto, como decía la ministra de Economía en una videoconferencia que hacía con los consejeros de Economía de toda España y la vicepresidenta, el crear el manual de buenas prácticas en el que se simplifique, clarifique y se objetivice desde el punto de vista de normativa y en el caso de Canarias, afortunadamente, se pueden hacer ya real decretos canarios, que son ejecutivos, y que no habría ningún problema en coordinar desde el punto de vista del Estado y poner en valor, por ejemplo, comunidades autónomas como Euskadi, que tienen una agilidad y una claridad impresionante a la hora de poder actuar en su territorio, pudieran aplicarse en Canarias en los que simplifique pues la actividad comercial, la actividad industrial, la obtención de las autorizaciones administrativas, y cuando no esté claro, eso nos va a permitir a muchos cargos públicos no estar en la picota, y a muchos técnicos tener claro qué es lo que deben de informar o no. Lo digo porque en los últimos tiempos, como decía, se ha tomado también una serie de decisiones en las que se ha ganado la batalla mediática, el que mejor no hacer nada para no tener problemas. Y eso no permite a nuestras empresas ni crecer, ni mantenerse, ni diversificar su actividad. Y por lo tanto yo digo que, en cualquier caso, con esto vuelvo a decirles que le agradezco la invitación para estar hoy presente aquí. Prometo que lo leeré ese informe, se lo puedo garantizar. Tengo un medio defecto que tengo casi memoria fotográfica cuando leo, y que es probable que lo tome como referencia para que nos ayude o me ayude en la responsabilidad que actualmente desempeño. Y nada, agradecerles que nos hayan invitado. Buenos días. Gracias a ti. José Miguel. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer las palabras que me han precedido en la mesa. Vamos a hacer una muy breve presentación de lo que es el trabajo. Cuando Mafalda veía a su padre consultar el diccionario, lo veía, abría y lo cerraba y le decía: papá, nunca vas a terminar de leer un libro tan grande si lo vas a leer así. Bueno, pues el Canarias en Gráficos, justamente es como si dijéramos una recopilación de todos esos datos en donde de forma ejecutiva rápidamente podríamos acceder a lo que ya no es una sola imagen de estática comparativa, qué sucedió y qué está sucediendo, sino cuál ha sido la evolución de las principales variables macroeconómicas, que hemos intentado también pues desagregarlas, pero tampoco intentar que la complicación sea excesiva en lo que a su comprensión se refiere, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial. El índice, pues bueno, pues plantea ya la versatilidad del documento, es decir, ni siquiera debe tener un orden a la hora de poder acceder al mismo. La contextualización de Canarias en su entorno más cercano, primero como país y luego como región europea, y a partir de ahí, pues bueno, pues de la macromagnitud más amplia como podría ser la evolución del Producto Interior Bruto y sobre todo algo que desde el punto de vista parametrizado, tal y como se planteaba en la mesa, una de las formas que más nos preocupa es el desvío de esa renta per cápita respecto al resto del entorno. Pues bueno, pues ya sectorialmente pues vamos desagregando todos ese tipo de datos.
algo más profuso de lo que los servicios estadísticos tradicionales plantean, porque claro, la economía canaria sí es una economía de servicios, pero dentro de la economía de servicios hay mucha desagregación adicional que plantea también mejor análisis. El mercado laboral, como no podía ser de otra manera, es otra de las estrellas invitadas en un informe de estas características, por la evolución, lo que decíamos. Y el sector público, el sector exterior. Sector público que, como se decía, es uno de los sectores económicos más importantes de la economía canaria. De hecho, es el segundo más importante, tanto en cantidad de dinero que genera, en Producto Interior Bruto, en representación sobre Producto Interior Bruto, como en empleo. Hay islas en concreto, como bien se decía antes, que se plantea también publicaciones similares, pero en el ámbito insular, en donde ya no es el segundo, es el primero. Justamente, pues bueno, pues eso no es ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, pero es una clave específica que hay que tener en consideración para reconocer qué es lo que ha evolucionado. Y a partir de ahí, pues bueno, pues incluso planteamos al final de la publicación un glosario, porque obviamente cuando uno habla de determinados datos piensa que absolutamente todas las personas tienen un sesgo de interpretación y bueno, y nos parecía oportuno el tanto abreviaturas como significado de determinados tipos de datos para que pueda ser mucho más accesible y se pueda extender su uso, pues lo planteamos como cierre de la publicación. Ahora, como se decía, Canarias representa menos de un 5% de lo que es España, poblacionalmente igual. El peso económico, es decir, sobre población, es algo todavía menor, fruto del desvío de la renta per cápita, y el dato del 73% en la actualidad contrapone completamente los años 2000, en donde prácticamente estábamos al 99,8% de la media. Después analizaremos cuáles creemos que pudieran ser las razones de ese desvío, porque siempre se ha dicho y siempre se hace que en el ciclo económico Canarias tiene más vigorosidad a la hora de crecer que en el resto del territorio nacional. Es decir, es más impulsiva, al ser más vulnerable y dependiente, genera más impactos en negativo, pero también más impactos en positivo. Lo que ocurre es que la evolución demográfica, algo que está en los titulares de prensa a lo largo de esta semana, pues bueno, pues sí es verdad que ha tenido un efecto importante a la hora de calcular este tipo de planteamientos. El PIB per cápita, 18.500 euros, y el peso de la inversión bruta, pues bueno, 0,3% y cayendo justamente por los avatares del último momento. En Europa, si los parámetros con España siempre estamos ahí liderando con Extremadura y Andalucía, pues bueno, pues unas ratios mejorables, pues bueno, con Europa ni qué decir, y más en un entorno de región ultraperiférica. El dato de la población. El dato de la población es importante tenerlo en consideración en cómo la pirámide poblacional, lo de pirámide ya es un concepto romántico de la figura geométrica, ya es un triángulo y se va a convertir en una señal de seda al paso con la población residente. Bueno, pues ahí se ha visto que en 25 años en Canarias de media el crecimiento de la población ha estado en torno al 23%. Con este dato hay que tener cuidado porque no se puede generalizar. No se puede generalizar cuál ha sido la evolución de la población en islas como Lanzarote y Fuerteventura, que han estado por encima del 100% en esos últimos 25 años, o en islas como La Palma, que apenas ha llegado al 2,3%. Por lo tanto, cuando se analicen aspectos demográficos de estas características hay que analizarlos en entornos insulares, incluso dentro de los propios entornos insulares tienen diferentes polarización de su actividad. El ciclo económico, más allá de la caída importante, que a nivel estadístico es una variable de Dumi, lo que sucedió en 2020, no se cae en un 20% de un año para otro y menos en 3 meses en donde prácticamente haya sido ese descenso más abrupto, pero bueno, sí al menos ha dejado las claras que algo que ha sucedido en todo el mundo. Bien, esto es lo importante de los datos que reflejan para Canarias, es que hay circunstancias que son endógenas de Canarias, estructurales, somos islas, alejadas, vamos, lo que aparece en todos los preámbulos de las notificaciones legislativas, pero después cuando comparativamente
ves qué es lo que ha sucedido en otros lugares y ves lo que ha sucedido aquí, ahí es donde plantea realmente la vulnerabilidad y dependencia de nuestras islas. Vulnerabilidad y dependencia que necesita de todas aquellas medidas compensatorias que no son caprichos, ni subvenciones, ni entregas a coste perdido, sino simplemente, pues bueno, pues que de lo contrario, de no existir esa red de caída, pues podría haber sido mucho peor. Lo cierto es que, bueno, lideramos junto con Baleares la caída, como decía antes el viceconsejero, en un 20,2%, pues bueno, pues esa caída pues hace que la renta per cápita se haya despegado completamente de lo que sucedió en el resto del país. Bueno, este es el dato que comentábamos. La estructura entre 2000 y 2021, el último PIB que tenemos disponible, el 2020, es que hay un incremento importante de la economía de servicios. Aquí, un mínimo paréntesis, todas las economías insulares del mundo se especializan en una actividad productiva. De lo contrario, los niveles de competitividad, nadie ha dicho que 5 sectores al 20% sea mejor que uno al 80-20. Es decir, lo que ocurre es que, desde el punto de vista competitivo, te tienes que especializar. Y Canarias, a lo largo de su historia económica, se ha ido especializando. Su especialización ahora mismo se centra en la economía de servicios. Pero tengamos cuidado en el sentido de que esa economía de servicios, como bien decía antes, no es única y exclusivamente economía privada. Es como hay un cierto dimensionamiento superior a la media nacional en lo que es la administración pública, que desde la perspectiva de las estadísticas sí que aparecen en ese lugar. Desde el punto de vista del mercado laboral, pues bueno, pues nada comparable de lo que sucedió en 2008, que también está reseñado ahí. Lo que ocurre es que en 2008, existiendo redes, no fueron utilizadas en toda su extensión, tampoco había tanto gasto público que pudiera sostenerlo, y no podemos decir que se haya narcotizado el dato del desempleo, pero sí es cierto que se ha dopado. Es decir, si tú eliminas a personas que queriendo trabajar no lo podrían hacer, la tasa de paro en 2020 hubiera llegado al 33,73%, prácticamente casi medio punto menos de lo que sucedió en 2008, pero afortunadamente, pues bueno, pues al menos no se desajustaron ese tipo de contratos y se pudo continuar. Lo que sí es cierto es que la tasa de paro inicial aquí es del 9,89% en el 78, pero en el 2007 era del 9,7%. O sea, Canarias puede tener una tasa de paro por debajo del 10%. Lo digo porque coexistimos con tasas de paro de 2 dígitos y de 2 dígitos superiores al 20%, y lo vemos, se está convirtiendo en algo normal. Eso es otra de las anomalías y de las paradojas, existiendo puestos de trabajo no cubiertos, de las paradojas que yo creo que tiene como reto la economía canaria y que las organizaciones empresariales pues tienen que afrontar y resolver, porque obviamente viene desde el punto de vista de la iniciativa privada ese tipo de soluciones. En afiliados a la Seguridad Social, que es la versión registrada de lo que es el ámbito de la ocupación, pues bueno, todavía no se llega a los 940.000 personas que teníamos a finales del 2019, era incluso con 940.000 personas, que históricamente era la mejor de las cifras en ocupación, teníamos la tasa de paro del 19,9%, o sea, todavía coexistimos con esa estructura económica sobredimensionada, pero la tasa de paro tiene ciertas resistencias a la disminución. En sectores, pues bueno, pues aparece que el sector servicios es el principal empleador, como no podría ser de otra manera, en donde aparece como segundo mayor empleador la administración pública, que eso es un componente económico importante para al menos garantizar cuál es el nivel de gasto e inversión que puede haber sobre una economía si nos estimamos única y exclusivamente lo que cada una de las leyes de presupuesto de los diferentes niveles de la administración plantean al respecto. En tasas de paro, pues bueno, pues ahí hay cierta histéresis por parte de la tasa de paro y resistencias a la disminución, porque vivimos en una comunidad autónoma que a nosotros nos gusta denominarla así, con vitalidad demográfica. Es decir, que eso es importante tenerlo en consideración como un aspecto positivo. La vitalidad demográfica hace que seas atractora de personas que quieren buscar empleo. Y hay personas que lo consiguen.
Bien, esa es otra de las reflexiones que nos tiene que dejar publicaciones de estas características, es por qué nuestra población activa residente inscrita en nuestras cifras de desempleo, en las oficinas públicas del Servicio Canario de Empleo, no consigue albergar todas estas tipos de circunstancias. Es formación, es condición de trabajo, sé dónde lo digo y por qué lo digo, justamente porque es importante que la principal solución y crítica y resolución proceda del tejido empresarial. Hablemos de inflación. Bueno, la inflación, mientras que en 2021 era una inflación de demanda, se movilizaba ese crecimiento del 20% de ahorro que se había configurado a lo largo del 2020, no porque quisiéramos ahorrar, sino simplemente porque no nos dejaban gastar. Pues bueno, pues esa inflación de demanda generaba ciertas interrupciones en las cadenas de suministro, es decir, era una campaña navideña anualizada, llamémoslo así, porque todo el mundo quería recuperar el tiempo perdido, pero en 2022 tengamos en cuenta que esa inflación de demanda se ha convertido en una inflación de oferta. Y ni las medidas son iguales ni los efectos son iguales. Aquí, obviamente, no está reflejada ni siquiera ya el preocupante incremento de la inflación subyacente, donde le quitas los elementos más volátiles. Aquí todavía la inflación subyacente tenía un cierto comportamiento natural, justamente porque es una inflación de demanda, y las inflaciones de demanda se corrigen vía tipos de interés, cosa que va a suceder en ya, pero las inflaciones de oferta no necesariamente. Y ahí se tendrá que hacer una política fiscal más expansiva. Lástima que el viceconsejero de Economía no esté presente, pero pésele a quien le pese. Quiero decir, al final tendrá que haber modificación de tipos impositivos a la baja, justamente para intentar evitar circunstancias peores, siempre y cuando, obviamente, las consideraciones actuales sigan igual. Los efectos de segunda ronda, como se comentaba también al inicio de la mesa, es su traslación a los convenios colectivos y a los salarios. Es decir, aquí, obviamente, mientras que a nivel nacional no se termina por llegar a un acuerdo en pacto de renta, otra de las recomendaciones que se puede leer entre líneas en esta publicación es que el pacto de renta se haga aquí en Canarias, que sería de forma, al igual que lo hicimos con los ERTE, al igual que lo hicimos con otras cosas, de modo ejemplificante para el resto del territorio nacional, pues bueno, pues no estaría mal el anticiparse a algo que legítimamente también tienen derecho las organizaciones sindicales, que es a establecer crecimientos de la inflación por encima del 10%, yo no me puedo quedar perdiendo poder adquisitivo. Eso es algo que también hay que tener en consideración. En precios, lo que les decía antes, es decir, aquí la inflación todavía es una inflación de demanda, pero muy suave. Bien, aquí no tenemos la inflación de oferta y lo más importante es la inflación subyacente. Aquí la inflación subyacente prácticamente sí apuntaba en algo, pero todavía los precios de la energía no eran mayoritariamente cómplices a la hora de su evolución. Tipos de interés. ¿Por qué colocamos el análisis de los tipos de interés? Porque el Euribor ya está anticipando qué es lo que va a suceder. Es decir, el Euribor, el mercado interbancario, anticipa el comportamiento natural de lo que sucede con el mercado del dinero a nivel europeo. Bueno, pues al final lo que va a haber es un reflejo en los tipos de interés públicos. Esto es una gráfica que siempre se nos ha solicitado, que es importante, que es el número de empresas y el número de páginas que aparecen en los boletines. Bien, que bueno, en 2020 fue espectacular y 2021 pues va más o menos por los mismos derroteros. Pero es la regulación, es la sospecha de que se va a hacer mal antes de hacerlo, que se va a hacer de forma legal o incluso ilegal antes de hacerlo. Y eso lo que hace es detener. Es la desburocratización, la falta de implementación de ese silencio administrativo positivo que lo llevamos oyendo desde hace muchos años, o incluso desde esa perspectiva de que la carga de la prueba caiga sobre la Administración en lugar de sobre el administrado, lo único que hace es detener en cierta forma lo que es la evolución de la creación de un mayor número de empresas. Bien, aquí los datos, el índice de confianza empresarial. Incluso con la Omicron es la que hizo que a lo largo de diciembre el índice de confianza empresarial bajara en algo, pero que los futuros que se planteaban eran superiores. Obviamente ya en enero del 22 aquí lo que aparece es la pregunta que se hace en diciembre. Claro, con la Omicron
decrestando todo aquel importante incremento de la cartera de pedido de las empresas, pues hizo que la circunstancia. Si preguntáramos ahora con la invasión rusa de Ucrania, probablemente las expectativas, curiosamente, son mejores. Es decir, tanto desde el ámbito turístico, ¿por qué? Porque es como que se asume, obviamente, porque se plantea que territorialmente no se va a extender y temporalmente esperan que tenga una resolución más rápida de la que aparentemente se plantea. En fiscalidad, pues aparece la recaudación, esos 500 millones de euros que se eliminaron en 2020. Bueno, es importante ver cuál es el poder recaudatorio con la falta de deflación de los tipos de impositivos. Y, como bien les decía, y al final la publicación termina con un glosario de términos en donde, pues bueno, para aquellos que a lo mejor, aquellas personas que no estén tan familiarizadas con conceptos de estas características, pues que no sea un impedimento el poderlo desarrollar. Y yo hasta aquí es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, que el acto no tiene previstas preguntas, si hay alguna pregunta así concreta o algo así que alguien tenga especial interés. Y si no, pues podemos hacérsela al ponente o cualquiera de nosotros después en el cóctel, o sea, como ustedes prefieran. Nos vamos al cóctel, ¿no? Muchísimas gracias a todos.